Imágenes de la cifra impar, de Manuel Antín. ¿Qué recuerdo tendrá Manuel? Ya no me acuerdo. Han pasado 35 años esta película, ¿no? Fue mi primera película. Es la primera vez que se llevó a Cortázar al cine. Es una de las 3 películas que yo he hecho sobre cuentos de Julio Cortázar. Y bueno, los recuerdos, ahí conocí a Cortázar, conocí a París, conocí el cine, conocí todo lo que después fui viviendo de a poquito. ¿Fue una casualidad que llegaras al cine? Yo creo que fue... ¿Por qué empezaste escribiendo? Bueno, fue una casualidad que empezara escribiendo en todo caso, ¿no? En realidad fue una frustración llegar al cine, porque en realidad yo había, los primeros años de mi vida adulta, los había dedicado a la literatura, había escrito cuentos, poemas, teatro, ¿no? Incluso recuerdo un primer estreno teatral en el Teatro Argentino, yo era estudiante secundario en esa época, en el año 45, y después fui tratando de publicar mis escritos, mis obras de teatro, mis novelas, y me era absolutamente imposible, porque indudablemente yo no andaba en el buen camino, ¿no? Un día me decidí a hacer una película, un poco instado por amigos, porque yo sabía mucho de cine, iba mucho al cine, y me decidí a hacer una película, y me fue muy fácil, y yo entonces empecé a no entender la vida, absolutamente nada, porque me era muy difícil publicar un libro cuyo costo de publicación en aquella época no pasaría de los 500 pesos, y me fue muy fácil hacer una película cuyo costo de publicación fue en aquel momento más de 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, o pensé que yo me había equivocado de camino, tratando de hacer lo que era más difícil para mí, o que la vida se había equivocado conmigo, que era otra posibilidad. Entonces empecé a hacer cine y bueno, ya no me fui del cine, me quedé siempre añorando la literatura. Añorándola es una manera de decir, porque me fui acercando cada vez más a la literatura. Yo no he hecho ninguna película que no esté apoyada en un texto literario importante, o que se ha vuelto importante con el tiempo, como los textos de Cortázar, por ejemplo, que en esa época eran desconocidos. Y bueno, desde entonces no paré de filmar películas, publiqué, entre comillas, 10 películas casi consecutivamente, hasta que un día, en fin, vos lo sabés también, me dediqué a la administración pública, y como nueva sorpresa de mi vida bohemia y desconcertante, recibí un premio como administrador público. Antín, según todo el mundo ha de recordarlo, fue director del Instituto Nacional de Cinematografía. Y de verdad, de entrada, cuando te propusieron eso, ¿lo sentiste como un desafío, como algo que no era para vos, que tenías que hacer lidiar con la burocracia y con los expedientes? Bueno, yo sentí que no era para mí, pero no en el sentido, porque yo he tenido siempre una bohemia muy prolija, muy ordenadita, muy respetuosa, muy dentro de ciertos carriles convencionales, y me pareció en aquel momento que, en fin, que el cine en el argentino le podía hacer bien el acceso a la administración del cine de alguien que precisamente no era un administrador, sino que pretendía ser un artista. Y yo creo que no me equivoqué, porque aquellos años del cine argentino fueron fantásticos en todo sentido. Se hacía mucho cine, se salió afuera del país como nunca hasta entonces. Obtuvimos muchísimos premios internacionales, la gente de cine hizo lo que quiso, la gente de cine hizo lo que yo hubiera querido hacer si enfrente a la administración del instituto hubiera habido una persona que daba libertad como yo, ¿no?
Y bueno, y me fue muy sencillo porque, como tantas cosas de mi vida, hice a contrario sensu lo contrario de lo que habían hecho quienes me habían precedido. Y bueno, yo creo que aquella etapa de mi vida me marcó definitivamente, en el sentido de que dejé ya no de escribir, porque ya había dejado, dejé también de filmar, y me metí en un mundo del otro, un mundo de terceros, ¿no? Que no es feo, que no, todo lo contrario. Yo creo que el individualismo se termina el día que uno descubre que puede morir en una epidemia junto a 40.000 personas, ¿no? Y entonces mi vida individualista se acabó a partir de entonces. Y bueno, después, cuando terminó mi función pública, armé algo que se parecía a la función pública, que es la Universidad del Cine, que no es más que un coletazo de aquello, y es la función pública privada que me inventé para seguir haciendo lo que yo quería. Salvador Samaritano, distinguido crítico cinematográfico, habla de Manuel Antín. Manuel Antín en la década del 60 era uno de los miembros distinguidos de esta generación que intentó renovar y lo logró el cine argentino, ¿no es cierto? Así que lo veía frecuentemente. También yo estoy desde hace mucho ligado al movimiento de los cineclubes, entonces tenía un trato corriente con él. Además teníamos muchos amigos comunes, Torre Nilsson y Berregido y mucha gente más. Después empecé a trabajar con él. Cuando asumió el doctor Alfonsín en la presidencia, él fue designado director nacional de cinematografía y yo fui convocado por él a trabajar como asesor. Después me ocupé de otras cosas, cortometrajes, en varias tareas que hice durante su gestión en el Instituto Nacional de Cinematografía. Bueno, su gestión, hay dos valoraciones posibles, ¿no? Una absoluta y otra relativa. Sin tratar de llegar a comparaciones, su gestión fue muy buena, fue excelente. Él logró el ascenso del cine argentino a un nivel muy apreciable, a veces pocas veces alcanzado. Además, se abrió verdaderamente y masivamente el cine argentino al mundo. Parecía mentira. Todos los festivales, todas las ciudades, todos los lugares más recónditos del mundo, llovían notas, fax, telegramas, cartas, pidiendo muestras de cine argentino, rogando la participación de películas argentinas en los festivales. Se lograron obtener como 500 premios en festivales internacionales. ¿Y hoy cómo está el cine argentino, Manuel? Yo creo que el cine argentino está muy bien. Yo tengo una gran admiración por el cine argentino. Yo creo que la Argentina es un país con grandes condiciones, acaso de los países latinoamericanos y de los países latinos, sea uno de los países más importantes en materia cinematográfica. Si uno tuviera que hacer un ranking de cinematografías, la Argentina estaría no más abajo del quinto puesto, lo que significa mucho teniendo en cuenta otros rankings que uno podría hacer con la Argentina, ¿no? Desgraciadamente yo creo que esto no depende de personas, depende más bien de políticas, ¿no? La política que me acompañó a mí en aquella época, o la política que yo acompañé con mi gestión en aquella época, era mucho más sensible, era mucho más abierta, ¿no? Y hoy día el cine está sufriendo de alguna manera el resultado de un país que está cambiando a pasos agigantados, ¿no? Y además con una desventaja, y es que yo he sido siempre una persona de suerte y a mí me ayudó mucho la historia. Yo aparecía en el instituto al frente de una cinematografía que tenía que elaborar todo un proceso histórico inmediatamente pasado, ¿no? Que despertaba mucha curiosidad en el mundo. A mí me ayudó mucho el hecho de que en todo el mundo existía curiosidad por saber qué había pasado en la Argentina en ese vacío histórico que se produjo entre el 76 y el 83, ¿no? Y eso determinó, en primer lugar, que la posibilidad de hacer un cine en libertad, como se hizo en aquel momento, les permitiera a los cineastas argentinos
autopsicoanalizarse o autopsicoanalizar el país de todo ese pasado inmediato, y eso fue muy útil para la difusión exterior. Entonces aparecieron películas como La historia oficial, por ejemplo, que hasta ganó un Oscar, ¿no? Seguramente no solamente por sus méritos, sino porque también representaba una cinematografía que había pasado una etapa histérica, no histórica, ¿no? Así que hoy el haber entrado en una etapa de alguna manera sin grandes acontecimientos históricos o sin grandes dramas nacionales, ¿no? Eso ha significado que el mundo ha retirado la curiosidad, dado que Latinoamérica es un continente al que le está destinado tratar sobre su cuerpo y no sobre su alma, ¿no? Yo me he quejado muchas veces en el exterior de este destino al que nos adjudicaban los críticos extranjeros, sobre todo los críticos franceses, norteamericanos, ingleses, que no nos permitían películas sobre el alma a los argentinos, ¿no? Nos permitían solamente aquellas películas miserabilistas o con hondos sentidos de grandes problemas raciales o antropológicos, en fin, pero no discutir sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros conflictos humanos, que también los tenemos como si fuéramos franceses, ingleses o italianos, ¿no? Hace un momento Manuel Antin hablaba de algo más que un sueño, que él logró poner en marcha, que es la Universidad del Cine. Y hace muy pocos días salieron los primeros egresados de allí. ¿Qué es la Universidad del Cine? Bueno, la Universidad del Cine es una institución de educación humanista con especialización técnica cinematográfica, ¿no? ¿Se puede enseñar a hacer cine? Se puede enseñar a hacer culto y a dar los instrumentos para que uno pueda hacer cine, que es el acierto que ha tenido la universidad, ¿no? Tratar de crear o de construir una generación de cineastas con formación humanística, ¿no? Que les permita tratar temas en el mejor nivel posible. Y esto, sumado al conocimiento técnico y a lo que es todavía más importante, al hecho de que la universidad proporciona los medios de trabajo, ¿no? El cine, se sabe, es una industria dominada por sus costos, e incluso yo creo que hay mucho talento en este mundo, no solamente en la Argentina, que se ha perdido por cuestiones económicas, ¿no? Y como nosotros, además de que es un lugar de enseñanza, es un lugar también de encuentro, es un punto de encuentro de gentes, de jóvenes con vocaciones no convencionales, y al mismo tiempo es un centro de producción, ¿no? Entonces eso nos permite no solamente profundizar una educación, sino además dar los conocimientos técnicos como para que los alumnos puedan hacer cine, dar los elementos técnicos para que los alumnos puedan hacer cine y dar los medios económicos para que los alumnos puedan hacer cine. Todo esto logrado en base a una administración sana de nuestros propios recursos, porque no hemos recibido nunca ningún tipo de apoyo de ninguna parte, del Estado, ni del extranjero, ni nada por el estilo, ¿no? Hemos ido retroalimentándonos, creciendo, ¿no? Y hoy tenemos, comparativamente, de haber tenido una universidad que no tenía más que alumnos, pizarrones y tiza, ¿no? y ninguna cámara, hoy es la Universidad del Cine el lugar mejor dotado de medios técnicos, con un plan de crecimiento constante. En este momento estamos reciclando 4 nuevos espacios en el pasaje Giuffra, donde funciona la universidad. Y, en fin, ¿Cuántos alumnos? 500. ¿Y los que egresaron ahora, los primeros? Los primeros fueron 15, porque nosotros tenemos una deserción muy baja, teniendo en cuenta que se trata de un estudio universitario. Nuestra deserción anual es del 9%, ¿no? Pero han recibido sus primeros diplomas los primerísimos 15 alumnos de los aproximadamente 60 alumnos que se recibieron, que son el resultado
de aquellos 357 alumnos que se inscribieron en 1991. Pero hemos querido privilegiar estos primeros 15, porque estos primeros 15 además quisieron tener el privilegio de ser los primeros y se esforzaron y sacaron las mejores notas, hicieron los mejores trabajos, en fin. Y nosotros, a pesar de que había más egresados, hemos querido privilegiar esos primeros 15 como una especie de símbolo de una universidad en el mejor nivel posible que se puede imaginar en la Argentina. Otro testimonio sobre Manuel Antín. 1958, 1959, es decir, estamos cerca de las 4 décadas de aquel momento en que nos conocimos. Charlamos mucho, discutimos siempre, nunca nos entendimos, por eso le tengo tanto respeto. Es un hombre con convicciones, con una propuesta artística fundamentada en su experiencia, en su conocimiento, en sus estudios, en la profundización de sus criterios. Y bueno, y ahora, al final de su vida, dándole a esa cantidad de chicos de la Universidad del Cine todo lo que sabe, todo lo que conoce, todo lo que siente, y estando al servicio de una vieja pasión, la cinematografía. Luchador infatigable, respetado, querido, incluso por la gente que no comparte sus puntos de vista, generales como soy yo. Verdaderamente un ejemplo, un cinematografista cabal y un hombre de derecho. ¿Qué más decir? Manuel Antín. Un final... Me siento emocionado. Final largo. no cerca del final. Mi agradecimiento a José Martínez Suárez. ¿Tampoco te entendés? Como él dice, ¿no? No, yo creo que nosotros hemos hecho cine juntos al mismo tiempo en orillas distintas, ¿no? Sin darnos cuenta, quizás porque éramos demasiado jóvenes y estábamos en el principio de nuestras vidas, que no hay orillas distintas. Las orillas distintas son simplemente lugares imaginarios que uno cree que existen alrededor de uno, pero que no existen, ¿no? Esas orillas distintas son vocaciones temáticas, estilos, él lo ha dicho muy bien además en ese sentido, porque esto no ha hecho de ninguna manera que nosotros perdiéramos el respeto recíproco que teníamos el uno del otro, cosa que además engalana nuestra relación, porque yo creo que esto es, en la Argentina es casi europeo tener esta corta distancia de las separaciones, ¿no? Ir en el mismo camino por sendas distintas, pero con el mismo objetivo, ¿no? Yo creo que tanto él como yo hemos sido conscientes siempre de esta circunstancia, y tanto él como yo hemos defendido siempre nuestros principios, tanto él como yo hemos creído que el otro estaba equivocado siempre, pero en fin, ese es nuestro mérito, no nuestro defecto. La dificultad que esa descripción que vos hiciste del cine en el momento actual, es decir, del cine argentino en este momento, es un poco la descripción que se podría hacer de la sociedad argentina en este momento, ¿no? Es probable, sí, es probable. Yo creo que me pasa viendo cine argentino de hoy, que me da la impresión de que los directores han bajado la puntería y apuntan hacia la tierra, ¿no? Y yo creo que esto es gravísimo, sobre todo en materia artística, pero también es gravísimo desde el punto de vista de país, ¿no? Porque la tierra nunca es el buen destino, la tierra es para la muerte, no para la vida. La tierra no es nunca el mejor destino para el hombre, hay que apuntar hacia el cielo, ¿no? Y yo creo que el defecto que tiene no solamente el cine argentino en este momento, sino, como vos decís muy bien, el país, es que es un país que mira hacia abajo, ¿no? Y bueno, de todas maneras son etapas, yo creo que son etapas pasajeras, que vendrá nuevamente el llamado extraño de la historia que nos hará mirar hacia arriba, ¿no?
Yo recuerdo cuando yo me hice cargo de la dirección del instituto, en vez de decir, como dicen casi todos los que dirigen el instituto, aquí tienen que filmar los consagrados, yo dije, aquí hay que filmar, aquí puede filmar cualquiera, pero tiene que ser películas distintas, ¿no? Y yo creo que toda persona que maneja una cosa tan compleja y al mismo tiempo tan simple como es una actividad artística, debe de tratar de que trabajen los jóvenes, ¿no? Sobre todo los jóvenes, y además que trabajen tratando de hacer cosas diferentes sin copiarse, ¿no? Y bueno, efectivamente me parece que es un fenómeno del país, es un fenómeno de cosas que estamos leyendo todos los días y que además a mí me han hecho pensar, por ejemplo, días pasados, que lo que se lee en los diarios, habría que enseñarle a la gente que lo que se lee en los diarios no es necesariamente lo único que ocurre, ¿no? Al contrario, yo creo que los países crecen cuando uno puede dar, en fin, hacer volar su fantasía, su imaginación, ¿no? Y hacer cosas que los demás no hacen. Manuel Antín, un hombre de cine en la Argentina, una conducta que nos permite hoy invitar a que cada uno tome su cámara y la levante hacia el cielo. Hasta dentro de 7 días.